Buenas noches. 40 días dicen que faltan para las elecciones, 39, 40, 41, ya uno perdió la cuenta. Creo que estamos demasiado enfocados en esto de si Milei, si no Milei, si Massa, si... Ahora, recuerden que también votamos para diputados nacionales en Córdoba. Entonces, es importantísimo saber quiénes son los candidatos a diputados nacionales, cuáles son las propuestas que tienen, por qué deciden ser candidatos a diputados nacionales, porque son los que nos van a representar, los que, en el peor de los casos, y me hago cargo de lo que digo, si ganara Milei, tienen que ponerle un poco de freno a determinadas locuras que propone, van a ser los diputados nacionales. Entonces, me parece que tenemos que empezar a estudiar esto. Tenemos 40 días. La idea es que a partir de este programa usted pueda conocer los candidatos más importantes, usted pueda saber cuáles son las propuestas que llevan al Congreso y cuál es el modelo de país que ellos pretenden a partir de su lugar en el Congreso. Por eso hoy estamos con Alejandra Torres, candidata a diputada nacional número 2 de Hacemos Unidos por Argentina, ¿puede ser? Por nuestro país. Hacemos Unidos por nuestro país. Sería una decisión de Hacemos por Córdoba, la lista que lo lleva a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Los invito a que después de los auspicios conozcamos a esta candidata a diputada nacional que probablemente nos represente en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Refrescantes, sorprendentes, únicos, inspirados en vos. Yogures Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Después de muchos años, el transporte en Córdoba capital está cada día mejor. En el Observatorio de la Movilidad realizamos el seguimiento de todas las unidades del transporte público de Córdoba. Seguimos trabajando junto al intendente Martín Yarlora para brindar un servicio de calidad. Un mejor transporte en mejor calidad de vida para los vecinos. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Muchas gracias por estar acá. No, buenas noches, un placer estar acá. Yo siempre te veo, así que feliz de poder conversar estos minutos con vos. Muchas cosas has hecho a lo largo de estos años en la función pública. Investigadora del IERAL, trabajando también, bueno, en esto que es la modernización, en esta nueva etapa de la gestión pública, ¿no? Uh-huh. Ya hubo muchos cambios en la municipalidad a partir de esto. Trabajas mucho también con el tema de la diversidad, el tema del emprendedurismo. La verdad que cuando uno ve el currículum, dice, pero ¿por qué entonces ahora candidata a diputada nacional? ¿Por qué la política cuando empezaste a partir de la investigación?
Bueno, es linda la pregunta. En realidad voy a tratar de ser muy clara, muy simple. Yo tengo una pasión especial porque vivamos un poquito más felices. Yo siempre digo, la vida es bastante complicada, te pasan todos los días cosas, ¿no? Que no las podés ni predecir, ni las podés evitar, que se te enferme un pariente, que tengas un accidente o que sucedan cosas que, bueno, ya de por sí la vida es dura. Entonces, cuando yo empecé desde la investigación, que fui trabajando para ver cómo podíamos modificar ciertas reglas de funcionamiento, te estoy hablando que empecé en el 89, en la parte de investigación del Lindo sector público. momento para empezar. Sí, siempre he estado en los lugares más apropiados, sí, tenés razón. Bueno, ahí me di cuenta que tengo esa vocación para que construir unas reglas de juego que hagan que la gente viva mejor, viva con mayor calidad de vida. Me parece que es un país que tiene todo para vivir bien. Y me da mucha pena que a través de decisiones que son infundadas, poco técnicas, le hagan la vida muy difícil a la gente. Y no lo hago porque yo sea la Madre Teresa de Calcuta, que me encantaría hacerlo, pero no lo soy, sino porque yo vivo en este país, Claro. Mis hijos viven en este país, mis nietas viven en este país. Entonces, cuando yo miro que el señor de la carnicería del frente de casa me dice, mira Alejandra, no puedo, los impuestos me están matando, o mirá el tema de la luz, fíjate lo que nos cobran, fíjate lo que es Buenos Aires, o la señora del vivero de la otra esquina de casa me dice, mirá Alejandra, no tenemos luminarias y podríamos tener mejor luz. Bueno, yo siento que puedo hacer algo por ellos, porque yo también voy a hacer algo por mí, voy a sentirme más feliz en esa edad. Y siempre me ha pasado, ¿eh? Yo nací en un hogar medianamente clase media complicada, digamos. Éramos 6 hermanos y yo no vengo de una generación de profesionales. Dentro de la familia, el único universitario era mi abuelo, que era médico, así que había una vocación que nos dirigiéramos, por parte de mi mamá y mi papá, que nos dirigiéramos a alguna de las disciplinas vinculadas con la medicina. Yo la verdad no me gustaba, pero siempre vos pensás, y eso también me parece que una cosa que uno tiene que cambiar en el funcionamiento de esta Argentina, que claro, bueno, yo tengo que tener un vínculo con el grupo de medicina para poder el día de mañana tener un lugar y no llegar al lugar porque yo puedo, sino porque tengo ese vínculo que me va a abrir las puertas. Si querés después en todo caso lo hablamos, porque los vínculos sí son importantes. Pero claro, yo quería ser abogada y nadie era abogado en mi casa. Entonces yo digo que no tengo vínculo en la corporación, no me va a dejar entrar. Entonces ahí me di cuenta que de la única manera que yo podía saltar a buscar una nueva oportunidad en mi vida profesional, estudiando abogacía y siendo una de las mejores estudiantes. Así entré en la justicia por el promedio, pues yo no tenía vínculos con nadie, y por un concurso que se abrió, y a los 8 años me enojé mucho con la justicia, porque veía jueces que no trabajaban, porque veía que tomaban sin empatía los casos, que la gente sufría y era como que uno no lo sentía. Y en esa oportunidad no decidí estar en la lucha, digamos, como quizás estoy ahora en el sector público, tratando de revertir esas cosas que siento que la gente sufre y que yo mismo sufro, que sufren mis hijos, sino que decidí renunciar e irme. Imagínate cuando clase, como te dije, media, baja, que mi mamá decía, ¿cómo puede ser que renuncies al Poder Judicial? Claro. Si es ideal para vos, vas a tener familia, vas a un horario, pero no era lo mío. O sea, siempre es como que tuve esa actitud de ser sincera con lo que siento y ser sincera con el objetivo que persigo, ¿no? Porque uno tiene que tener un propósito en la vida. Y a mí me gustaría que mi propósito es que por lo menos a mis hijos, a mis nietas le digan, che, tu mamá alguna huella dejó, hizo algo por todos nosotros. ¿Y qué te parece que podés hacer desde el Congreso de la Nación? Desde ese lugar tan neurálgico,
desde ese lugar donde son tan importantes el diálogo, los acuerdos, la negociación. Bueno, es parlamento, ¿no? Lugar para poder llegar, a pesar de que hemos perdido lamentablemente en Argentina ese enfoque de lo que es el verdadero objetivo, ¿no? Sí, totalmente. Digo, porque de ese parlare, de esa negociación salen después las leyes. Sí. Sí, una cosa que yo también cuando vi las elecciones me di cuenta en las PASO, ¿no? Y lo que pasó y lo que sucedió, cómo la gente está enojada con los políticos. Totalmente. Está enojada y tiene razón que esté enojada. Sí. Porque en realidad parece más que nosotros ocupamos un cargo para subsistir y no para cumplir esa función, que construir una sociedad que viva un poquito mejor. Y yo creo que por mi historia, que he sido investigadora, trabajé en la Administración Pública Nacional, de hecho llevé adelante la modificación del sistema de libertad de elección de obras sociales, que en el año 95 era todo cautivo. Llevé adelante el proyecto de riesgo del trabajo y lo pusimos en marcha en el 97, que fue un proyecto revolucionario donde cambiamos un sistema de responsabilidad individual de un empleador para ir a un tema de seguridad social, que hubo que conciliar pautas y determinadas cuestiones en el Congreso. Que después estuve mucho tiempo en Córdoba, en la provincia, así estoy en la municipalidad. Yo creo que estuve en otros países donde me mandaban organismos internacionales para que yo fuera a convencer o acompañar el cumplimiento de ciertas metas para que la gente entienda. Por ejemplo, el banco me dijo, tenés que ir a Nicaragua y convencer a la gente que en el tema de estructura docente tiene que haber estos cambios. Y fui y lo logré, o sea, sé que tengo capacidad de negociación, sé que tengo capacidad de convencimiento, sé que soy responsable y estudio mucho. Yo creo que si a cualquier candidato a diputado y le preguntas, ¿tenés vos lo que te parece que vas a hacer? Yo lo tengo súper clara, tengo estudiado las modificaciones, los cambios que se deben producir, el impacto que va a producir una determinada cuestión. O sea, sé que soy responsable y que sé que me acompaña un equipo que ha venido trabajando conmigo mucho tiempo, que también es responsable. Entonces, yo creo que es muy importante, y vos lo dijiste en el comienzo, es muy importante que los cordobeses entiendan que alguien tiene que estar, si no soy yo, que sea otro, pero alguien tiene que estar defendiendo los intereses de Córdoba, para poder negociar y poner un equilibrio por ejemplo, Massa sacó este tema del impuesto a las ganancias. Para muchos será una belleza, pero la verdad, ese impuesto a las ganancias que se elimina, o se incrementa el piso para empezar a computar. Sí, son ingresos que se eliminan de las arcas, de las provincias. El 60% es de las provincias. Yo cuando escuché el anuncio, automáticamente hice ese razonamiento. O sea, ese 60% que va a las provincias. Ahora... No, y no solamente que va a las provincias, supongamos, déjalo, está bien, le saca a las provincias, pero en realidad lo cierto es que si yo no presento esa modificación diciendo, miren, ¿sabe qué? Primero yo voy a eliminar estos gastos porque esto me va a implicar una disminución de los ingresos de las arcas para seguir contribuyendo a todo lo que es el gasto público, y yo tengo que sacarlo de algún lado, porque si yo no lo saco de algún lado, sale de la maquinita. Entonces, esas cosas hay que decírselo a la gente para entender que es un tema más electoral, de un anuncio, y que en la práctica genera un montón de problemas. Entonces, si vos me decís, Ale, ¿y qué es lo que propone el gobierno, digamos, el partido que lidera Juan Schiaretti? Y propone esto que estamos hablando, construir un país que viva un poquito mejor, que la estructura tributaria no mate la producción, que deje vivir las empresas, porque no hay una polarización entre el capital y el trabajo, se necesitan ambos. Totalmente. Es como nosotros decimos en la municipalidad, es una alianza pública-privada. Yo te necesito privado porque vos producís, generás ideas, sos disruptivo, sos dinámico, afrontás un país con todas las complicaciones que tiene,
Y yo al público me nutro de todo eso y obviamente en este enlace ganamos todo y gana la población, que es lo más importante, ¿no? Esto que decís, vos producís, vos sos disruptivo, vos tomás desafíos. Yo soy una enamorada de los emprendedores. También. Córdoba es faro con respecto a, bueno, a esto de acompañar a los emprendedores, de fomentar el emprendedurismo. A pesar de eso tenemos cordobeses que, bueno, que lamentablemente en la época de Macri creían que para ser emprendedor tenías que ser responsable inscripto. Entonces propusieron un proyecto de ley que recuerdo que cuando lo leí, a cada uno de los diputados nacionales por Córdoba en ese momento me encargué de llamarlos por teléfono y de pedirles que por favor no lo voten. A pesar de que había sido la idea de un director del Banco Nación de Córdoba, pero digo, yo que hace 9 años que tengo un programa de emprendedores, que he recorrido 6 provincias del país hablando con emprendedores, digo, esto es la verdad que una sentencia de muerte al emprendedurismo, porque si aquel que quiere emprender y empezar, lo primero que tiene que hacer es anotarse como responsable inscripto, no empieza. O la otra, fomentamos la economía en negro, que es así. Entonces, a mí me parece que el país hoy funciona a pesar de todo lo que están haciendo, gracias a esos 14 millones de personas que se levantan todas las mañanas y emprenden. Entonces me parece que hacen falta leyes que fomenten esas cosas, que los capaciten, que los empoderen, subsidios, créditos. Y hace falta que los intendentes estén en esto. Entonces me parece que desde el Congreso, vos sos una persona que trabajas muchísimo con los emprendedores. Amo el emprendedurismo. Además me parece que son el motor. Yo sé que ellos sufren todos los días, ellos lo sienten y por eso tengo mucha empatía con ellos. El sacrificio de hacer todas las actividades en una sola persona y de casualidad en una de esas buscan algún colaborador. Y cuando sacan costos jamás le ponen costo a su hora, de trabajo, jamás. Nunca. Pero siguen adelante, siguen poniéndole fuerza. Mira, bueno, yo creo que es un capítulo especial que voy a llevar. Hay 2 capítulos en mi vida que me han marcado mucho. Uno es el emprendedurismo, que creo que necesitamos una reforma, pero integral, por ejemplo, que tampoco los maten tributariamente, porque esto de que tengamos este desorden tributario entre nación, provincia y municipio, realmente hay que ser muy desafiante y muy disruptivo para poder subsistir. Demasiado. Sí. Y segundo, que obviamente la ley de economía y el conocimiento, que es uno de los que generan más empleo en todo esto, que no tienen que ver solamente con el software, ¿no? Tienen otras variables. Bueno, ha sido diseñada en relación a esa vertical y tenemos que abrirlo a otros horizontes y trabajar sobre otros temas que nosotros ya en Córdoba estamos trabajando, que tienen que ver con la compra pública de innovación, que tienen que ver con el fomento de los emprendedores, que tienen que ver con estos fondos que nosotros hemos constituido en la ciudad de Córdoba para invertir en un emprendedor y acompañarlo en la vida y ser socio con ese emprendedor, y en la medida que nosotros lo visibilicemos y pueda exportar o pueda vender afuera de los límites de la provincia, ese emprendedor nos va a permitir ganar más como municipalidad y con ello vamos a volver a nutrir ese fondo para que otros emprendedores sigan saliendo adelante. Yo, bueno, ese capítulo en mi vida lo tengo súper claro y estoy decidida a llevarlo adelante. Sé lo que sufren, lo que se sacrifican, lo que las noches pasan sin dormir, que a la mañana se levantan y dicen, no sé si con esta noticia voy a poder seguir vendiendo. Sé que no tienen todo un sistema. Fíjate que estuve estudiando este fin de semana el tema del Banco Mundial y se lo decía ayer al equipo, el 12% de los trabajadores en el mundo están dentro de esta lógica del emprendedurismo. Y esto va creciendo y por lo tanto vos tenés que fomentar no solamente la capacitación, el talento, la exportación y reglas de juego que lo hagan subsistir en el tiempo, ¿no?
Yo creo que es un tema que me preocupa y me preocupa también que no tenemos problemáticas que tienen que tener cualquier trabajador. ¿Qué hago con la seguridad social? ¿Qué le pasa si sufre un accidente? ¿Qué le pasa si necesita una atención vinculada con la salud? ¿Qué pasa con el sistema previsional? ¿Qué pasa con los créditos? Hoy hay, nosotros hicimos en Córdoba un evento que fue muy interesante, se llamó el Festival Hola América, y en este festival llegaron emprendedores tecnológicas que ayudaban a la innovación en materia de emprendedurismo. Y hubo una herramienta que a mí me fascinó y que me mostró esto, y por eso me llevó a seguir estudiando el tema del emprendedurismo y la cantidad de gente que está dentro de este ámbito, que tuvo que ver con el tema del financiamiento. Nosotros estamos acostumbrados a las reglas de producción tradicionales, ¿no? Que ahí está, vos vas al banco, te miran cuánto es tu salario, que si estás en el veraz o no estás en el veraz. Esta herramienta tecnológica no mira nada de eso. Lo que mira es la conducta del emprendedor. Es un emprendedor que se levanta los 6 días de la semana, a las 6 de la mañana, trabaja 12 horas, ¿vos me vas a decir que no le vas a dar un crédito o un adelanto del ingreso que necesita para la siguiente semana para subsistir? ¿Cómo no se lo vas a dar? La ecuación, ese algoritmo que trabaja en esa herramienta, dice, esa persona es súper confiable, créele, porque esa persona si trabaja de esa manera, obviamente tiene derecho y tiene la capacidad para acceder a esa oportunidad. Bueno, ese es un tema por eso que me fascina y yo creo que va a ser una de las tantas peleas mías en el Congreso, si Dios quiere, y la otra que me mata, y lo sufrí por carne propia, es el tema de las personas con discapacidad. Y hoy lo estamos viendo, el sistema de salud está sumamente deteriorado, y esto no es casualidad, no es la maldad de los médicos, la maldad de los enfermeros, son reglas de juego que generan esta distorsión que vos vas a atenderte y no sabes si el que te atendió te vio bien o te despachó rápido, porque en realidad lo que le pagan... Tiene una cantidad de gente que atender en el día. O lo que le pagan, la verdad, que hace que son 2 pesos cuando... No sé, el sistema de salud está totalmente distorsionado. Y la atención de las personas con discapacidad, que sumado que vos tenés el problema o la dificultad o la angustia como familiar, que tenés una persona que atender, que está con discapacidad, que necesita elementos, herramientas, integralidad, una serie de cosas. Encima tenés que estar bollando en 3 jurisdicciones. Voy a la agencia de discapacidad, o voy a ANSES, o voy a PAMI. Claro. Y nadie te da prestaciones. O sea, tenés que ir a un abogado para que haga un amparo para ver si el juez considera que tu relato expuesto en la presentación del amparo es lo suficientemente para que te den esa prestación. Pero te sacan plata por todo. Y todos somos inclusivos, tenemos que integrar, nosotros tenemos empatía. Sí, bueno, y si tenés empatía, ¿cómo puede ser que dejes bollando a la gente y a la familia de un lugar a otro para conseguir una prestación? Bueno, perdón, pero nosotros hemos tenido un gobierno nacional que quitó los certificados de discapacidad de un día para el otro y que la gente tenía que ir con las criaturas electrodependientes a demostrar que era discapacitado. Olvídate. Bueno, por eso, esos temas son muy importantes y eso se necesita estar en el Congreso. Y la otra cuestión que me parece que tiene que ver con tus certificados es que creo que nosotros en Córdoba, tanto provincia como municipalidad, hemos logrado entender que tenemos que ir a una administración moderna. La administración moderna es dejar de pedirle al ciudadano que sea cadete mío, cuando él me paga el sueldo, encima me pide algo y yo lo hago hacer cadete, que vaya a buscar toda la documentación para que yo le haga el trámite, que en realidad yo se lo tendría que hacer yo buscando la información. Sí, además, ya a esta altura la mayoría de la información el Estado la tiene. Todo. Mira, me pasó la semana pasada, estuve en Buenos Aires, hablando con un exministro, y me dice, Alejandra, no podemos hacer tarifa, ¿no es cierto?, subsidiada de luz, porque nosotros a nivel nacional no tenemos la base cualificada, tenemos los números medidores y yo no sé cuál es el medidor de cada quien. Voy a decir, no puede ser.
Muchísimas gracias. Qué de cosas que hay que hacer en ese congreso. Y todos hablando de si Milei les dijo que eran unos fracasados a los 120 economistas. Ay, 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 ay. O si vamos a dolarizar o no vamos a dolarizar. Sí se puede, si es a 7.20, si es a 1.500, Claro. si es a 2 pesos, Mira, si no... lo que es fácil para que toda la gente nos entienda. Lo que uno tiene que hacer y lo que hace toda mujer cuando es jefa de hogar o lo que sea en una familia No es gastar que, más de lo que... bueno, una cosa tan difícil. Lo que es arriba es abajo además, así que si en tu casa no gastas más de lo que te entra, en tu país tampoco. Así es. Por supuesto que se toman créditos de capital, obviamente, para obras de infraestructura y demás, pero para el corriente no. Pero vos lo medís, esto yo puedo, Totalmente. la cuota la puedo pagar. Totalmente. Muchísimas gracias. No, un placer, gracias. Perdón mi pasión, ¿no? Pero Que sea una campaña donde todos puedan expresar los proyectos y las ideas. Hasta ahora, lamentablemente, ha sido una campaña solo de frases hechas, de violencia. sí. Así que, bueno, desde este lugar bregamos porque sea una campaña donde cada candidato pueda exponer sus ideas y decir un poco, bueno, a partir del 10 de diciembre en el Congreso, ¿dónde focalizarías? Así que espero que este espacio haya servido. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos. Gracias. Como dije recién, que sea una campaña donde todos podamos saber qué nos espera si votamos a quién. Entonces, para saber eso, tenemos que saber cuáles son las propuestas. La idea de este programa, como en todas las elecciones a lo largo de estos 15 años, es traer a los candidatos y que ellos nos digan qué pretenden hacer si llegan al Congreso. Acuérdese que no se vota solo presidente. Acuérdese que votamos gente que nos va a representar en el Congreso. Téngalo muy en cuenta. Vamos a tratar de traer a los candidatos de todas las listas. Hoy empezamos con la primera, Alejandra Torres, de Hacemos Por nuestro país. Hacemos por nuestro país, la lista que lleva a Juan Schiaretti como candidato a presidente. Buena semana, buenas noches.